Porque a veces nosotros captamos o tomamos cosas que la verdad a veces no son importantes. Se le llamarían reglas de hombres. Pero nosotros todo lo que practicamos, los 18 puntos doctrinales, son palabra de Dios. No hay nada que esté fuera de Dios. ¿Oyó? De Dios. Entonces yo voy a hablar con la ayuda de Dios de la salvación, no sin antes darle la bienvenida a Sergio, mi tocayo, que Dios lo bendiga. Él se llama Sergio, viene con Medardo. Apláudanle, hermanos, bienvenido, bienvenido. No va a regresar si ustedes no lo tratan bien, hermanos. Dios bendiga a Oscar que nos visita. Ya lo creemos de este lugar también, que es parte de la iglesia. Dios bendiga a la familia de hermana Teodora, los hemos extrañado. Y a todos, Dios bendiga a Yesenia, que por fe la vamos a bautizar, entre otros. Queremos salvar gente y por eso hoy voy a empezar esta serie de 18 sermones. Pero hoy doy el sermón y mañana lo mando en PDF a los que me lo pidan. De hecho, se los quiero mandar a todos. ¿Para qué? Para que usted pueda defender la fe. Judas dice que nosotros debemos de contender con sabiduría y con respeto cuestiones de la salvación, que es nuestra esperanza. Amén. Entonces hoy vamos a hablar sobre la salvación y este es el título que traigo, que es uno de los puntos doctrinales: arrepentimiento y conversión. Arrepentimiento y conversión. ¿Cuántos están convertidos al Señor? ¿Perdón? ¿Cuántos están convertidos al Señor? El Señor se llama Jesucristo, amén, y es el Dios todopoderoso, amén. Así que yo voy a hablar sobre eso y vamos a leer la palabra de Dios. Se pone usted de pie por reverencia a la palabra de Dios en San Juan capítulo 5 verso 39 y verso 40. Tiene que abrir su Biblia. Recórranse para acá, hermanos. Mira, aquí hay mucho espacio. Vénganse para acá, por favor. Creo que les va a hacer muy bien. San Juan capítulo 5 verso 39 y verso 40. Es mejor que vea su Biblia porque de pronto yo le echo mentira. Los merolicos venden diciendo mentiras, hermano. Yo no le quiero vender nada que no sea verdad. Y la Biblia dice que usted compre la verdad. Dice: ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las escrituras dan testimonio de mí, ustedes, el verso 40, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. ¿A quién le habló eso? El Señor a los religiosos. Me acompaña a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido que tu presencia siga obrando en este momento. Yo declaro y levanto mi mano derecha señalando a todos los que están frente a mí y a los que están a mi lado, en el nombre de Jesús, que son cautivos con la palabra viva y eficaz y más cortante de espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, que discierne los pensamientos y escudriña los deseos del corazón, y que todo corazón es transformado por la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Háblanos, que tu pueblo escucha. Amén y amén. Ocupe su lugar, dándole gracias a Dios. Son las 7:48. Así que permítame predicar por unos 45 minutos. Pero ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Vamos a leerlo de nuevo. Ustedes estudian las escrituras. Mucho ojo, su Biblia, Reina Valera 1960, va a decir: escudriñar las escrituras. Es lo mismo, estudiar y escudriñar es lo mismo, ¿ok? Dice: ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado. Eran buenos los religiosos para eso, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque la escritura da testimonio de mí, ¿de quién? De Jesús. Ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. En pocas palabras, el Señor Jesucristo le está diciendo a los religiosos: lean lo que quieran, pero si no me aceptan a mí, ustedes no tienen vida eterna. Que les quede bien claro. Eso es lo que estaba diciéndole el Señor en pocas palabras. Ahora bien, el asunto de dice: el asunto de estar seguro de la salvación, a muchos les gusta restarle importancia. ¿Oyó bien? La salvación y el convertirse al Señor, para muchos
le restan importancia. Para muchos no es importante. Si no quiere hacer notas, no se preocupe, yo le voy a mandar el PDF. Dice, ignorando que la escritura dice en San Juan, en primera de Juan 5:12, lo que leímos es San Juan. Ahora vamos a leer la primera carta de San Juan en el capítulo 5, verso 12 al verso 13. Dice, el que tiene al Hijo, oiga bien, Juan oyó allá que Jesús refutó a los religiosos sobre aceptarlo a él para tener vida, pero más adelante ya han muerto todos los apóstoles, ¿ok? Ya nada más queda él. Él fue el último apóstol, de hecho. Y él es un anciano, aquí ya es un anciano. Cuando escribe esta carta, ¿dónde va a encontrar primera, segunda y tercera de Juan? Lo va a encontrar antes de Apocalipsis, que es el último libro, es decir, un libro atrás. El que tiene al Hijo, dice aquí, tiene la vida eterna. Si tienes a Jesús, tienes vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo. Oiga bien, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis otra vez, 2 veces, en el nombre del Hijo de Dios. No menciona ni a Cristo, dice el nombre de Dios. Ok, otra vez, el que tiene al Hijo tiene vida eterna, el que no tiene al Hijo no tiene vida eterna. ¿Está claro hasta ahí? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, otra vez, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Vamos poniendo la base. Lo que Jesús dijo allá, Juan lo vuelve a repetir después de varios años para que no se nos olvide que la salvación, la conversión es en el nombre del Señor Jesucristo. La escritura señala a Jesús como el seguro de vida. ¿Alguien quiere vida eterna aquí? El seguro es nuestro Señor Jesucristo. Amén. La escritura enmarca que solo con Él hay salvación. La escritura enmarca a Jesús, lo señala a Él, lo pone en un cuadro muy grande que solo en Jesús hay salvación. Si tú crees otra cosa, quiero decirte que es probable que no puedas ser salvo. Por eso le dijo a los fariseos o a los religiosos: ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Amén. Necesitamos nosotros pensar muy bien en el asunto de la salvación. El apóstol Pedro, cuando es interrogado por los religiosos, otro apóstol, en cuestión de que alguien fue sanado por el nombre de Jesús. ¿Dónde está eso? Está en Hechos capítulo 4. Fueron los primeros cristianos y entre ese movimiento, cuando vino el día del Pentecostés, todos fueron empoderados, 120, después 3,000 personas. Pero de ahí comenzaron a venir frutos. ¿Cuáles frutos? Sanidades, milagros, don de lenguas, profecía, etcétera, etcétera. Les dice lo siguiente Jesús. Les dice lo siguiente de Jesús. Pedro le dice lo siguiente de Jesús a estas personas: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros, religiosos, crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Pero es lindo lo que dice en el verso 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Otra vez señalando a los religiosos, ¿ok? La cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y la salvación es enmarcada aquí. Y en ninguno, el verso 12, y en ninguno otro hay salvación. ¿Oyó? Hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay otro nombre, el nombre es Jesucristo. Aplauda a Cristo, porque en Él hay salvación. No hay salvación en algo más. Pedro es claro, solo ahí. Ahora bien, esto es unicidad de Dios, o esto es el bautismo o la salvación, ¿ok? Siempre que escrituras como la del verso 10, ¿oyó bien? Como la del verso 10
¿Cuál verso 10? De primera de San Juan, capítulo 5, verso 10, que es el primer verso que leímos, luego el 11 y el 12. Dice: a muchos les hace dudar que la salvación sea por Jesús, porque dice que es Dios el que salva, ignorando que Jesús es Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. ¿Ok? Y vaga en su mente de muchos que Jesucristo y Dios son dos personas diferentes. Pero Romanos, escuche bien, usted tiene que aprender esto. Romanos capítulo 9, verso 5 declara abiertamente que Jesús es Dios. ¿Qué dice el verso? Léalo fuerte. ¿De quiénes son los patriarcas? Patriarcas, ¿quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. Y de ahí siguen los 12 de las tribus de Israel, que viene siendo Rubén, viene siendo Dan, viene siendo Benjamín, etcétera, etcétera. De esos patriarcas, entre ellos uno llamado Judá, de ellos vino el Cristo, ¿verdad? De quien son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. ¿Quién es Cristo? Jesucristo, Dios, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y luego dice: bendito por los siglos de los siglos. Hasta aquí vamos poniendo base de que el que salva es Jesús y que Jesús es Dios. Ahora, ¿por qué decimos que dudan de que en Jesús es la salvación, o de que en Jesús es la salvación? Porque en el verso 10 dice esto, lo que usted leyó en primera de Juan capítulo 5: y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Porque dice eso, o esto es lo que está en el libro de los Hechos, perdón, en el capítulo 4, verso 10. Porque un paralítico había sido restaurado o levantado, porque estaba postrado a un lado de un templo que tenía una puerta muy bonita que se llamaba la Puerta la Hermosa. Era única esa puerta. Ahí había un cojo y llegó Pedro y llegó Pedro y Juan. Iban a la hora de la oración y antes de entrar, un cojo estaba con la mano así extendida pidiendo limosna y le dijo Pedro al cojo: no tenemos oro ni plata. Pero como que se miraron Juan y Pedro y dijeron: pero tenemos algo más. No tenemos oro ni plata que darte, paralítico, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Y qué pasó? Se levantó el cojo con los pies derechos, ya no cojeaba. Y no solo eso, entró corriendo en medio del templo donde había muchos orando, los interrumpió a todos y se asustaron. ¿No es este el que estaba allá afuera pidiendo ofrenda y hoy está danzando aquí adentro? ¿Y qué hicieron? Agarraron a estos dos que hicieron milagro en el nombre de Jesús y los llevaron a la cárcel. Entonces Pedro da el testimonio de que este fue sano por el que ustedes mataron. Este ha venido, el que ustedes crucificaron. Este es Dios con nosotros. Este es Emmanuel, amén. Y ellos divagaron en eso de que, o divagamos todos, o alguna vez en lo que creíamos, porque hoy ya no creemos igual algunos, de que Dios y Jesucristo eran dos personas diferentes. Pero empezamos a comprobar que Cristo es la salvación de todos nosotros. A Él tenemos que aceptar, a Él tenemos que servir y sobre todo a Él nos tenemos que convertir. Porque si no nos convertimos a Él, no podemos ser salvos. Y eso de convertirse, practicar lo que Cristo hizo, enseñar lo que Cristo hizo, andar como Cristo anduvo, hacer muchas cosas. Cuando Pedro dice esto, no se refiere que en Jesús y el Padre o Dios haya dos personas o dos personajes diferentes actuando independientemente. Cuando yo le digo el Espíritu Santo dice, yo le estoy diciendo Jesucristo dice, hermano, porque Jesucristo es el Espíritu Santo. Es más, Dios es espíritu. Por eso cuando se embarazó María, la madre de la persona de Jesucristo, no dice que María tuvo relaciones con un hombre. Dice que el espíritu se metió en el vientre de María y se formó un cuerpo, dice la palabra de Dios. Dios se formó un cuerpo. ¿Para qué? Pues para venir y predicarle a usted y salvarlo. Ahora ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, es sencillo. Jesús vino a ser un cordero.
no solo era Dios, también fue un cordero, para que se cumpliera lo dicho por Isaías 53. Acuérdese de algo. Nosotros estamos trayéndolo para que usted aprenda según la escritura, y le estamos mencionando muchas veces que en el nombre, amén, en el nombre. Ahora mire lo que dice Isaías 53. Isaías 53, verso 6, verso 7. Dice, ¿qué dice Isaías? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová. ¿Quién murió en la cruz? Jesucristo. Pero aquí dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, se que era en Cristo Jehová, en Cristo Yahvé, en Cristo estaba ese Dios del Antiguo Testamento. Amén. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y luego aquí dice, como cordero fue llevado ¿a dónde? Al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hay una reflexión de esto. Cuando Jesús está delante de Pilato, Pilato le dice, mira, ¿quién eres? Decláramelo, ¿quién eres? Y le dijo, ¿quién soy yo? Pues todos dicen que el Cristo. Pues ese soy yo. Así dijo él, pues ese soy yo. Pero entonces le dice, ¿qué no sabes que yo te puedo salvar la vida? Tú no puedes hacer nada, solo haces lo que te es permitido. No sabes tú, dice Jesús, no sabes tú. Y ojo, ningún hombre puede mandar a un ángel, ¿oyó? Ningún hombre tiene autoridad en el cielo, solo el Señor, amén. Y Cristo dijo, ¿no sabes tú que si yo quiero ahorita, oro a mi Padre y Él manda una legión de ángeles y los acaba a todos ustedes? ¿Por qué? Porque eran sus ángeles, pero sus ángeles estaban sujetos a esta palabra. A esta palabra, ¿cuál? Que todos nos habíamos descarriado y éramos ovejas, cada uno cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó con el pecado, amén, de todos nosotros. Y él tenía que ser angustiado, tenía que ser afligido, se tenía que callar la boca, como cordero tenía que ser llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores tenía que enmudecer y no abrir su boca. ¿Por qué? Porque si él lo dijo en el Antiguo Testamento, se tenía que cumplir en el Nuevo Testamento. Cuando Dios dice algo, Él lo cumple al pie de la letra. No son dos, es uno, y su nombre es Jesucristo de Nazaret. Amén. Él cumple su palabra. Dios por amor se hizo hombre, vino y se encargó del pecado de todos. En San Mateo capítulo 1, versículo 19 y versículo 23. Aquí está lo que dice allá en Isaías, amén. En el Isaías 53, pero en el Isaías 52 también lo dice. Dice aquí, José su marido, estamos en San Mateo capítulo 1, verso 19, verso 23. José su marido, como era justo y no quería infamarla, o es decir, ponerla en mal, quiso dejarla en secreto. Y pensando él en esto, mire los ángeles, he aquí un ángel. ¿Qué le dije yo de los ángeles? Que se sujetaban a lo que Dios decía. Y dice aquí, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, la que dio a luz a Jesús, porque lo que en ella es engendrado ¿de qué? Del Espíritu Santo es decir, Dios mismo se metió en el vientre de una mujer santa, una señorita, para nacer una mujer sin pecado. ¿Y de cuál tribu? Pues de la tribu de Judá. ¿Para qué? Para que de ahí naciese nuestra salvación, porque al nacer Jesús nació nuestra salvación. Vamos al verso 21, 22 y 23. Y luego dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él, note bien lo que dice aquí, hermano, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y la Biblia dice allá en Joel, en el capítulo 2, en el capítulo 2, en el verso 27 y 28, que todo aquel que invocara el nombre del Señor sería salvo. Así dice la palabra del Señor. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con
nosotros. Ahora, el nombre de Jesús, por si usted no lo sabía, hermano, por si no se lo habían contado, el nombre de Jesús significa Jehová salva o Jehová Salvador. Ese es el significado del nombre de Jesús. Amén. Allá en el Antiguo Testamento, lo único que hizo Dios es torcer los pensamientos de Satanás, porque Satanás es perverso y él lo único que quería era encontrar al Mesías para matarlo antes de que salvara. Y el plan se vino a realizar hace apenas 2000 años. Dice, pero ese Salvador nos compró con su sangre. Antes eran animalitos los sacrificios para tapar el pecado. ¿Cómo se le hacía antes? Antes de venir Cristo, antes de cualquier cosa, antes de que el evangelio, antes de que predicásemos, la locura de la predicación, lo que pasaba con Israel es que cuando alguien pecaba, agarraba un cordero, un palomino, agarraba un becerro y lo llevaba, y la sangre que se derramaba de ese cordero simbolizaba tapar el pecado. Se le llamaba expiación de pecado, pero nada más lo tapaba delante del Señor, pero no lo podía quitar. Pero Jesús con su sangre no tapó el pecado, sino que lo destruyó, exhibiendo la muerte en vergüenza. Todo el que no es bautizado en el nombre de Jesús está bajo el yugo de la muerte. Todo el que no cree en el nombre de Jesús está bajo el yugo de la muerte y el infierno. Oiga bien, y el infierno es su poseedor. El infierno es el que controla la vida de esa persona. Pero Cristo, al derramar su sangre, exhibió la muerte en vergüenza. Al mismo tiempo nos compró con esa sangre. La escritura dice en 1 Corintios 6:20 lo siguiente: porque habéis sido, oiga bien, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Fuimos o no fuimos comprados? La Biblia está diciendo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por eso los 18 puntos doctrinales. ¿Por qué? Porque no solo predicamos que el bautismo es en el nombre de Jesucristo, que la salvación es en el nombre de Jesucristo, sino que también predicamos de santidad al Señor. Sed santos. Jesús dijo, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Note bien lo que le estoy diciendo. No es de creer solo en Dios, es de vivir a Dios en santidad. Porque dice aquí, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos, los comprados. Por eso un bautizado no se puede echar una cerveza. Un bautizado no puede tener amante. Un bautizado no puede robar. Un bautizado no puede creer cosas que no tienen que ver con Dios. ¿Oyó? Solo puede creer en Dios, porque tiene que glorificar a Dios con su cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué dijo Cristo cuando estaba delante de la mujer samaritana? De cierto os digo que vendrán tiempos que no se adorará en este lugar que es Gilgal o aquí Palestina, ni en Jerusalén, sino que los adoradores, los de verdad adoradores, van a glorificar a Dios con su cuerpo y en espíritu. Donde estén, van a adorar a Dios en espíritu y en verdad, hablando del cuerpo en verdad y en el espíritu hablando en lenguas, exaltando el único Dios todopoderoso. Amén. Dice aquí, ese Jesús era Dios, como un cordero, el cual se despojó de su gloria por amor a la humanidad. Aquí está la respuesta de los que piensan que Jesús y Dios son dos. Jesús y Dios son el mismo. Por eso Jesús dijo en otra escritura, en el capítulo 14 de San Juan, yo y el Padre uno somos. Dice, haya pues en Cristo, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Cuál era ese sentir? El cual, siendo, oiga bien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dicho de otra manera, siendo Dios, así, siendo Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El contexto, que es el verso 7, dice, sino que se despojó a sí mismo. Es decir, se quedó sin gloria y se quedó lo humano. Aunque Dios era espíritu, Jesús era todo hombre y todo Dios. ¿Oyó? Pero él dice aquí, pero se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mire esto. Cuando nosotros leamos la palabra de Dios, nunca te quedes con un verso. Porque si arriba está diciendo, aquí dice que en forma de Dios, pero tampoco era hombre. Porque aquí está diciendo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pero no era hombre, era Dios con nosotros, amén. Es que nosotros necesitamos entender la palabra de Dios. Dice, si analizamos la escritura, Cristo dijo algo acerca de su vida, la cual perdería por amor a nosotros. ¿Por qué puse comillas, hermano? Porque Dios no puede morir, ¿ok? Por eso vino y se hizo un cuerpo. Porque imagínese, muere Dios, se muere usted. Por si no lo sabía, se muere Dios y ¿quién sostiene esta tierra? El otro día me decía mi esposa, ¿por qué la Biblia dice y estaba desordenada la tierra? Y yo le digo, pues es que pensemos en Marte, en Júpiter, en Plutón. Usted vaya allá, usted se muere sin oxígeno, no hay agua, hace un frío, usted se congela en una milésima de segundo porque no hay oxígeno, todo es órbita, no hay nada. Si estaba desordenado, Dios hizo las galaxias, todo. La Biblia dice, cuando mis ojos dice, contemplan la gloria de tus dedos, cuando veo las estrellas, cuando dice las estrellas, Dios se refiere, oiga bien, a veces a los ángeles o a los planetas, amén. Se refiere a los demás planetas. Entonces, este Cristo no murió, ¿oyó? Cristo, Jesús murió. Mire, Cristo es lo divino, Jesús es la persona, amén. Y ellos dos conjugan a un Dios único y verdadero, amén. Por amor a nosotros, Él perdió su vida. El Señor dijo en sus propias palabras. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia nos respalda. Por eso me ama el Padre, dice aquí, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Entonces, ¿murió o no murió? Sí, sí murió, pero él mismo estaba viendo todo lo que estaba haciendo. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y mire lo que dice, nadie tiene poder, hermano, solo Dios. Tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, siempre exaltando su soberanía y su gloria en los cielos, querido hermano. Por eso Jesús decía siempre mi Padre. ¿Por qué? Porque la mirada era ver a Dios redentor abajo en el cielo, en la persona de Jesucristo, amén. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber, dice, disensión entre los judíos por esta palabra. ¿Por qué? Porque Cristo habló en medio de mucha gente. Volvió a haber disensión entre los judíos por esta palabra, porque muchos de ellos decían, demonio tiene este hombre. Porque para los judíos tener poder para levantar su vida no es posible, porque solo Dios. Porque ellos se saben bien el Pentateuco, los 5 libros, los primeros libros de la Biblia, donde Dios hizo al hombre y comenzó un asunto de transformación, donde Dios fue guiando a ciertos hombres, amén. Muchos decían, tiene demonio y fuera de sí. ¿Por qué? Porque le oían decir esto. ¿Por qué le oís? Decían unos. Decían otros, esta palabra no son de demonios. ¿Por qué? ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Pues no, porque el único que puede hacer eso es Dios. Cuando usted vaya con un brujo y diga que el brujo lo sanó, no lo sanó el brujo. El brujo puso un demonio más tranquilo que el que estaba, pero al último pues lo va a matar. La Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz y engaña al que quiere. Satanás también hace milagros, pero no milagros buenos. Él solo te enreda para destruirte. Pero Jesús vino a destruir todo lo que tiene que ver con la muerte. La palabra nos enseña el seguro de vida genuino en Cristo. Se lo dijo a los religiosos
y no lo sigue y nos lo sigue recordando a nosotros. Por eso es necesario bautizarnos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Ahora voy a entrar en esto rapidito. Allá en Mateo 28:19, los apóstoles reciben una comisión. Y estos apóstoles reciben una comisión y parece que no le obedecen a Cristo, a pesar de que Cristo oró por ellos. Quiero que vaya a su Biblia al capítulo 17 de San Juan, porque eso no lo traigo en mis notas. Pero yo quiero que vea cómo Cristo dice algo tan lindo orando. Y mire, cuando eso es así, nosotros no podemos restarle mérito a la palabra de Dios, porque en el verso 20 del capítulo 17 de San Juan dice lo siguiente: pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos, para que todos sean uno, así como tú y yo, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces yo por eso le dije que nosotros necesitábamos ser uno y estar bajo una denominación y no ser un pastor liberal, sino creer que la iglesia, pues la iglesia es una. La iglesia solo tiene un Salvador, la iglesia solo tiene un Redentor y solo tiene un modelo que seguir al cual todos nos tenemos que convertir. Eso no estaba en mis notas, pero en San Juan capítulo 17, verso 20 en adelante, usted se puede dar cuenta que Jesús oró por sus discípulos diciendo: todo lo que ellos digan, que lo oigan los demás. Así que los apóstoles solo están haciendo lo que Cristo dijo. Allá en Mateo 28:19 dice: id por el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y si a mí alguien me estuviera evangelizando, yo le preguntaría: ¿cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Porque los apóstoles enseñaron otras cosas, aparentemente. Pero si usted escudriña más 28:19 de San Mateo, usted no encuentra ahí que haya una salvación. No dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para perdón de sus pecados. Más Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo, número 1, arrepentíos, conviértanse de sus malas costumbres. Y luego dice: y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Me convence esto: para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pregunta: si la Biblia dice que nosotros debemos de bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿debe de haber una señal, sí o no, de que en la Biblia hay otros versos y que apóstoles se hayan bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Tendría que haber una prueba? Yo le hago una pregunta: si usted va a un banco y usted lleva $100,000 en su cartera y los va a depositar, número 1, usted llegaría: vengo a dejar esto aquí, muchas gracias. ¿Usted se retiraría a su casa? ¿O usted vería los intereses, cómo quedan, si le van a cuidar su dinero, si a la semana le van a quitar 50? Yo tengo una cuenta de cheques comercial y si no hay más de $20,000 en la cuenta, me quitan $20 mensuales, querido hermano. Así que yo necesito estar depositando dinero en esa cuenta y tiene que haber $20,000 mínimo para que no me cobren. Y cuando usted va con esos $100,000, usted no me diga que los va a dejar ahí, Dios les bendiga, hagan lo que quieran, guárdenmelos. No, usted quiere ver que firmar de que su dinero está seguro. Lo mismo pasa con la salvación, querido hermano. Cuando usted necesita ser salvo y quiere ser salvo, usted necesita pruebas de que lo que va a hacer no es un dicho nada más, es algo que los vivieron, que lo vivieron en esta santa palabra, que aquí haya pruebas de lo que usted va a hacer, que no va a hacer nada, como dicen por ahí, a lo loco. Entonces aquí en Hechos 2:38 nos enseña primero que nos arrepintamos para convertirnos al Señor, ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Y siendo bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, recibir algo que se llama el Espíritu Santo. Aunque usted puede recibir el Espíritu Santo aunque no haya sido bautizado en el nombre de Jesús. Basta hacer algo: quebrantarse y arrepentirse,
Pero después de recibir el Espíritu Santo, usted rápido tiene que bautizarse, porque es seña de que Dios le ha dado: usted es mi escogido y lo quiero salvar. Pero le falta algo, le falta el nombre. ¿Cómo se va a presentar delante del Señor? Como volvemos al banco, sin pruebas. Aquí hay un papel y fulano, gerente de tal, me hizo que yo firmara de que yo dejaba $100,000 aquí y que cuando yo viniera podía sacarlo cuando yo quisiera, y que llegue al banco y sin papeles va a decir: no, señora, usted nunca dejó aquí nada, váyase como vino. No, cuando lleguemos al cielo, lo primero que tiene que haber, que usted lleve el sello de su espíritu por la fe y la redención del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Analice, nadie firma algo que no le promete ganar o estar seguro de que le conviene y beneficie a los que ama. Analice, si usted no toma este seguro de vida y se apega a otro que no le conviene, ¿qué será de usted? ¿Por qué? Todos los apóstoles predicaron el perdón de pecados en el nombre de Jesucristo. Pablo, yo voy a hablar con esto y con esto voy a ir concluyendo. Pablo, el apóstol, fue bautizado en el nombre de Jesucristo por un hombre llamado Ananías. Y mire, la Biblia dice: ser imitadores como yo lo soy de Cristo. ¿Quién dijo eso? Pablo. Pablo dijo eso. Dice en el capítulo 9 del libro de los Hechos: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, hablando de Saulo de Tarso, que después sería Pablo. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Quién era Pablo? Ese que critica a los hermanos que nos vestimos decentemente y no hablamos groserías, y nos llaman aleluya a algunos. Nos critican y nos tildan de vulgares, nos tildan de locos, de panderetas, de aleluyas. Y nos dicen: esos están locos, hacen su grupito, la iglesia es esta, la iglesia es aquella. No, la iglesia es la que cree en el nombre del Señor y se bautiza en el nombre de Jesús. Bueno, Pablo era uno de ellos. Ese se llevaba a los hermanos, los sacaba de sus hogares, los arrastraba y los entregaba al concilio. Les cortaban la cabeza, los quemaban, los colgaban. Hacían mucho daño a los hermanos. Entonces el hermano Ananías le reveló el Espíritu Santo: ve, porque acabo de tumbar a un hombre y quedó ciego, se llama Pablo. Y dijo: Señor, a ese yo lo conozco, no de cara, pero yo sé que trae cartas a este lugar y viene a arrastrarnos a nosotros, y tú me estás mandando a que yo vaya y le predique, y en tu nombre me mata. Y le dijo, entonces cuando dice esto, dice: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prenderles a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es Pablo, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario perecer por mi nombre. Pero usted dice, ahí no dice nada. Mire, el verso 17 del capítulo 9 de los Hechos. Fue entonces Ananías, ya convencido de que era el Señor. Usted no vaya donde el Señor no lo mande, hermano, ni haga lo que el Señor no le manda. A usted Dios le manda bautizarse en el nombre de Jesús. No haga otra cosa, porque le puede pasar algo. Fue entonces Ananías y entró en casa de este hombre, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús. Y mire lo que dice tan bonito, y quiero que ponga mucha atención porque vamos a descubrir algo. El hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibáis la vista y seas lleno del Espíritu Santo. O sea, ese Pablo no nada más fue salvo, sino que recibió el Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, porque se acuerda que cayó ciego y no podía ver, y dice que lo tomaron del brazo y lo introdujeron en una calle llamada a la derecha, y ahí a una casa, y ahí esperó a Ananías. Y habiendo tomado alimento, recibió fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Dice en el capítulo 22, entonces uno llamado Ananías. Este es el capítulo 22 del libro de los Hechos. Nosotros leímos ahorita lo que pasó con Pablo, pero aquí Pablo está explicando 12 capítulos después. En el capítulo 22, Pablo, el mismo apóstol, da su testimonio. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí.
el mismo Ananías, y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y luego dice el verso 14: y él me dijo, mire, allá dice el Señor Jesús que te apareció en el camino, pero aquí Pablo lo dice diferente. Y él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Y mire, eso es lo que dice ahí. Pero allá dice: ve, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino, me ha mandado para que recibas la vista y sobre todo para que recibas el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que comenzó y dice, y fue bautizado, y luego de eso se fue y empezó a predicar la palabra de Dios. Pero aquí dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres, de los que han visto, de lo que has visto y de lo que has oído. Y luego dice el verso 16, mucha atención: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. ¿Cómo? Invocando su nombre. Esto es muy importante, hermano. ¿Cómo se lavan los pecados? Invocando su nombre. Yo le hago esta pregunta: si yo soy bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿a quién condeno yo? ¿A Pablo? ¿O es Pablo salvo o soy yo? Uno de los dos está mal. No tiene esas arras del Espíritu, no tiene esa marca, él o yo. Uno de los dos está mal. Conclusión: alguien dirá, eso para los judíos, eso para los judíos, eso era para los judíos. Alguien dirá, eso era para los judíos. No, no es cierto. No, la Biblia no enseña eso. Alguien se excusa diciendo que eso era para los judíos, pero no es cierto. La escritura señala que un hombre, no siendo judío, como Cornelio, un romano, se salvó en el nombre de Jesucristo, él y toda su casa. Y Pedro dijo, allá en Hechos capítulo 10, verso 44 en adelante: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Cuál discurso? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Mientras él hablaba, mientras predicaba Pedro, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónicos de que también sobre los gentiles. Un gentil es uno que no es judío. Usted de Veracruz, usted de Guerrero, usted de Puebla, usted es un gentil. Pero dele gracias a Dios, porque ya no nada más para judíos, sino para todo aquel que acepte el nombre del Señor, ese puede ser salvo, querido hermano. Solo se necesita creer. Aquí dice que el Espíritu Santo se derramó sobre los gentiles. Dice, porque los oían que hablaban en otras lenguas y que magnificaban a Dios. Esto es importante. El verso 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no se bauticen estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Aquí está la respuesta que muchos. ¿Y en qué nombre fueron bautizados los apóstoles? Ahí dice: ¿puede alguno impedir el agua para que estos sean bautizados, los cuales han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? O sea, también los apóstoles fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Y mandó bautizarles ¿en qué? En el nombre de Jesús. Entonces le rogaron a Pedro que se quedase algunos días. Pregunta una vez más: si yo soy bautizado, como dice Mateo 28, 19, yo condeno todo lo que la Biblia dice. Yo echo afuera, baseo todo lo que la Biblia dice. Hay que agarrar la Biblia y arrancar el libro de los Hechos, porque está llena de la doctrina que por la causa del nombre se salva la gente. No es, oiga, lo que dice la gente, es lo que la palabra de Dios dice. Si usted no lo quiere entender, es su decisión. Pero si usted no se bautiza en el nombre de Jesucristo, pregúntese: ¿soy salvo? ¿O es salvo usted?
o es salvo? Pablo, uno de dos. ¿Por qué no se pone de pie? Le cumplí 45 minutos le prediqué, son las 8:30 exactas. Y ahora a usted le toca decidir si va usted a aceptar al Señor con todo su corazón. Ahora le voy a decir algo. Oiga bien, hay muchos que te preguntan, vienen aquí o alguien viene a la iglesia y le dice: hermano, ¿quieres aceptar al Señor? Eso está muy mal. A Cristo no se le acepta. A Cristo se le cree. A Cristo se le cree a su nombre, se le cree que por Él hay salvación y redención de pecados. ¿En qué? En su sangre preciosa. Cristo, oiga bien, a Cristo no se le acepta, a Cristo se le cree, se cree el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Yo diría, hermano, ¿te gustaría hoy creer en tu corazón que en Cristo Jesús hay salvación? Los religiosos, como leímos al principio, leían cuidadosamente las escrituras, pero se topaban con algo: no creían en el Dios de las escrituras. Y le decían: las escrituras dan testimonio de mí, sin embargo ustedes no creen lo que leen, porque si lo creyeran vendrían a mí para tener esa vida eterna. La vida eterna está en Cristo Jesús, hermano. Nosotros bautizamos en el nombre de Jesús con evidencia de la palabra de Dios. No predicamos algo que nos inventamos. Y yo le sugiero a alguien: si usted no es bautizado en el nombre de Jesús, usted hoy puede tomar esa decisión. No hay nada perdido. ¿Sabe cuándo hay algo perdido? Cuando usted se muere sin ser bautizado en el nombre del Señor, como la palabra del Señor lo dice. Así que yo le voy a invitar a que cierre sus ojos y levante su mano derecha. Si usted cree que esta palabra es de Dios, si usted cree que la palabra que hemos enseñado es de Dios, levante su mano derecha y solo dígale: gracias porque me has dicho la verdad. Señor, yo he predicado tu palabra y juzga tú ahora, porque otra oportunidad no sé si la va a tener alguno aquí. ¿Por qué no conmueves el corazón de alguien y hoy toma la decisión de entregarse, de suplir la necesidad de la salvación? Que lave sus pecados en tu sangre preciosa, para que se cumpla que dice tu palabra: ahora pues todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas son nuevas. Y también aquella palabra donde dice: porque estamos juntamente sepultados con Cristo, para que se cumpla esa palabra también donde dice que todos nosotros llevamos tu nombre, Señor Jesús. Yo te pido que alguien hoy decida ya no servir a lo que no es tu palabra, que renuncien en el nombre de Jesús, que se salve por amor de tu nombre. Padre, yo oro para que alguien pase a este altar y que en tu nombre hagas un milagro. Yo quiero orar por alguien en esta hora que necesite un milagro, tal vez un milagro económico, en el nombre de Jesús. Tal vez